Primero le voy a dar la bienvenida a mi compañero y amigo Miguel Ángel Masip, que nos va a hablar de Peter Sellers, de La fiesta inolvidable. Creo que una de las películas favoritas de mi papá. Sí, es posible. ¿Qué tal, Mariana? Sí, ¿cómo ¿Todo andas, bien? Miguel? ¿Todo bien? Menos mal que hay sol hoy. Sí, hoy está Está lindo. fresco todavía, Está pero fresco, bueno, pero el sol te alegra la vida, ¿no? no hay ninguna duda. Además, si vas por la vereda del sol, estás mejor. Sí, seguro, como canta Diego Torres. Exacto. Voy por la vereda del sol. Bueno, Ahí Peter está. Sellers y La fiesta inolvidable Sí. la he visto, sí, es un clásico, ¿no? Ahora vamos a hablar Así que bueno. de Helio. Sí, vamos a hablar de ello. Bueno, obviamente todas las semanas nos dedicamos a recorrer la vida, la obra también, la trayectoria de estos grandes cómicos por ahora, cómicos Sí. y actores que marcaron una época. Bueno, y en este caso, presentalo vos, Claro, contanos. y de terror, ¿no? Que tuvimos dos Narciso Ibáñez audiciones hablando de Menta, gente de terror. Bela Boris Lugosi. Karloff, Bela Lugosi. Ahora volvemos con los cómicos. Volvemos con los cómicos. Me gusta un Siempre poquito de más. una década Bastante más. importante, ¿no? Para lo que fue la comicidad. Peter Sellers es increíble la historia de él, ¿no? Ujú. Y ahora te vas a dar cuenta que lo que digo, ¿por qué es? Él se llamaba Richard Henry Sellers. Pero ¿qué pasa? Un hermano murió 2 años antes que él naciera. Y se llamaba Peter, el hermano. Los padres lo empezaron a llamar así, Peters. Y eso le trajo algunas consecuencias porque tuvo que ocupar un lugar y hacer una persona que no era él. O sea, es que como que los padres lo absorbieron como si era el hijo que falleció. Ujú. Y eso le trajo sus consecuencias, ¿no? En la década del 50 indudablemente él fue el éxito más grande de él, porque él tenía la facilidad de adoptar distintos acentos, distintas nacionalidades, y también participaba en un muy exitoso programa radial, ¿no? The Good Show. Él ahí haciendo siempre comicidad, ¿no? Pero tuvo mucho éxito. Ahora, vamos a la parte, bueno, entre otras películas hizo El Quinteto de la Muerte. El Quinteto de la Muerte tuvo mucho éxito, es una de las primeras películas. A mi papá le encantaba El Quinteto de la Muerte. Posiblemente tu papá también la debe haber visto o la debe haber sentido nombrar. Siempre me mencionaba La fiesta inolvidable. Sí, bueno, ese Sí, claro, porque fue un boom. Ese fue el boom. La Pantera Rosa, Desde el Jardín, pero bueno, entre Que ahora está en teatro. otras. Ahora está en teatro con Franchella. Con Franchella. Pero acá viene la parte, no sé, no oscura, pero sí rara, porque a ver, vos te haces la imagen del personaje que actúa en las películas, y como es cómico y te hace reír tanto, lo primero que pensás, uy, este tipo lo que debe ser en su vida real, personal, Y no en sí. el personaje, sí debe ser un tipo Sí. que te reís todo Claro, el día. sí, No, te nada da que ver. fraternidad, ¿no? Claro, nada que ver, pero nada. Digamos que ningún director lo soportaba. Él hacía lo que él quería. No le podías hacer ninguna marcación. Tenía siempre mal humor. No lo hubieses convocado vos, No. que sos director. O lo hubiese convocado, lo hubiese echado en el acto. Pero bueno, Ujú. era una persona así, muy indisciplinado. O sea, él no aceptaba las reglas del juego. Él hacía lo que quería, y si te gustaba bien, y si no, muy difícil, una personalidad muy difícil. Ahora, vos fijate, ¿no? Dentro de ese personaje. Él iba a ver semanalmente a un brujo, y creía en ese brujo. Me se acordaba un presidente, ¿no? Ujú. No sé, que iba a haber un brujo. Bueno, y él creía en ese brujo. Black Edwards, que era un gran director, siempre lo convocaba y nunca aceptaba para sus películas. Ujú. Entonces lo sobornó al brujo diciéndole, trata de inculcarle que tiene que verme para que el éxito lo va a tener conmigo. Entonces el brujo, como recibió plata, le dijo, escúchame, ayer tuve una visión y vi las letras A y B larga.
No, y B larga, perdón. Edward Black. Cuando él llegó a la casa encontró cartas de este Edward Black y entonces dijo, uy, esta es la E y la B que me dijo el brujo. Y lo fue a ver y ahí arrancó con él. O sea, mirá vos lo que es lo raro de este personaje, ¿no? Como en todas las secuencias que estamos siguiendo de actores, ya sean cómicos o de terror, ¿cuántas esposas tuvo? 4. O sea, es algo matemático ya en ello, ¿no? Sí. Hay que tener 3 o 4, si no, no sirve. Claro. No, y además también, ¿no? Lo tomaron por otra persona y él jugó a ser otras personas en su vida, ¿no? Claro, pero así como en las filmaciones era lo que era con los directores, sus matrimonios fueron un tormento, un calvario para las mujeres, de abusos, insultos, extremos en celos, o sea, muy complicado. Por eso tampoco duró mucho. Es más, tuvo romances con compañeras de él en el cine. Y qué compañeras, ¿no? ¿Con quién tuvo romances? Por ejemplo, Úrsula Andrews y Liza Minnelli. ¿No? Pero bueno, a partir de ahí después comenzó otro tema grave, que fue el abuso de drogas, exceso de alcohol. Y también tenía un problema, digámosle, trastorno bipolar, si querés, ¿no? Claro. Sus estados de ánimo cambiaban de acuerdo a sus momentos, ¿no? Un día tendríamos que hablar con un médico de trastorno bipolar, porque está muy de moda últimamente, lamentablemente. Y lo que pasa es que quizás no tenía su diagnóstico, ¿no? Claro, no estaba diagnosticado. Claro. Exactamente. Así todo, lo difícil que era para los directores, él era muy buscado, porque sí. El tipo era una maravilla actuando, y hacía reír mucho a la gente. Tuvo 3 Oscar con Doctor Insólito, Desde el Jardín, un cortometraje que hizo, ¿no? Y también tuvo un gran amor con Sofía Loren. Mira. Pero comete un error. Por eso antes de su marido, porque Sofía Loren. Claro, pero siempre le declara su amor a Sofía Loren adelante de la esposa. O sea, es toda una cosa increíble, ¿no? Espero que no nos pase. No. Bueno, sí, se nota que era bipolar realmente. No, por supuesto. Por lógica, él tenía 3 hijos y se llevaba mal con los 3. Mal. Y sí. Y pasó algo increíble. Él estaba rodando una película y le cae de sorpresa la hija. Y tuvo porque no es un error, el atrevimiento, si querés decirle, papá, estás gordo. Se volvió loco, se enfureció y amenazó, a pesar de que los otros 2 no tenían nada que ver, de desheredarlos. Por esa tontería, porque no deja de ser una tontería, ¿no? Pero era él así, era un hombre que no se podía creer. Fue muy amigo de Ringo Starr. Mira. Navegó con él y tomaba el halcón a rolete. ¿Pero por qué? Porque él le gustaba... Acá tenemos la foto de Peter Sellers. Ya se la mandé al operador, pero bueno, si no, ya que tenemos stream la mostramos. Está bien. Para aquellos claro. que la están viendo. Bueno, yo la dejo mientras vos seguís hablando. Perfecto. No, ya queda poco, pero con Ringo Starr se hizo muy amigo porque él también quiso ser baterista. Entonces Ringo Starr, como era el baterista de los Beatles, claro. Después conoció a los Beatles y tuvo mucha amistad. Hasta que llegó el boom, como hablamos. Un beso a Paul, que cumplió 84 años en el día de ayer, 18 de junio de 1942. Nació uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Ni hablar. Y llega la fiesta inolvidable, ese fue el boom. Hubo gente, y entre esa gente estoy yo, que la llegaron a ver 5 veces esa película. Yo la vi 5 veces, está bien. Era, creo que un adolescente. Pero nos reíamos tanto con esa película, pero tanto, que no podías verla una sola vez. También 5 es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, en esa época no había tanto claro. Para ver, ¿no? Y menos... Hay una explicación por la que uno, psicológica, por la que uno le gusta volver a ver lo que ya vio, ¿no? Sí, pero una vez.
No, pero hay como un sentido de pertenencia que se llaman las relaciones parasociales, leí ayer, que uno siente hasta cierta amistad con aquel personaje, ¿no? Seguro. Que vuelve a ver, como sucede con algunas series, ¿no? Y uno ya sabe lo que va a pasar, pero inclusive cuanto más cansado estás de la rutina, bueno, te da un refugio eso de volver a ver, lo explicado psicológicamente, ¿no? Lo que ya viste. Seguro. ¿No? Y una zona de confort, por supuesto, muy agradable, como cualquier zona de confort, ¿no? Sí, sí. Y para terminar, en 1964, mientras filmaba una película, tuvo 8 infartos por el cóctel de claro, todo, ¿no? Me imagino. Bebida, droga y estimulantes para sus relaciones, o sea, todo un cóctel divino. Y él murió en junio, el 24 de junio, dentro de poco, murió a los 54 años. Muy joven. Muy joven. Con un infarto número 15. Y yo creo que tengo uno y me muero, él tuvo 15. Bueno. Terminamos como siempre con las frases que sobresalían, ¿no?, de estos muchachos. Y la frase de él fue: si ni siquiera puede encontrar una manera de vivir conmigo mismo, de aguantarme a mí, no puede esperar que alguna otra persona lo haga. O sea, que él era consciente de que era inaguantable. Pero por eso, lo lindo no, quiero decir, es lo raro, lo que vos no podés llegar a pensar cuando ves las películas o lo que sea de él, porque vos te imaginás otra persona, no un abusador, no un alcohólico, no uno que tomaba drogas, no un tipo que no lo bancaba a nadie. Seguro. No, o sea, no te entra en la cabeza. Yo vi también las de La Pantera Rosa, vi un disparo en la sombra, la vi también. La Pantera Rosa, tal cual. O sea, me reía tanto con él. Y viste, vos entonces te haces una figura, como con todo, ¿no? Te lo idealizás. Uy, lo que debe ser este chabón, ¿no? Hablando mal y pronto. Y sin embargo, tipo completamente distinto a lo que vos te imaginás. Sí, pasa muy seguido, pasa muy a menudo. Y en esa época, el que no fumaba mucho, como el flaco, del gordo y el flaco, que fumaban mucho, y tuvieron un problema con eso, el que no se drogaba, el que no tenía alcohol, el que no jugaba, o sea, todos tenían unos vicios. Yo creo que, no tengo la certeza del por qué, pero bueno, creo que el éxito y el dinero los abrumó, no sé por dónde encontrar la beta, ¿no? Pero bueno, y ¿sabés quién? Y termino con esto, ¿quién lo empezó a imitar o ver mucho de Peter Sellers? Que para algunos no, para mí es excepcional. Mr. Bean lo empezó a imitar a él en algunas cosas y a sacarle cosas a él. Pero bueno, a los niños les gusta mucho Mr. Bean. A los niños, lo digo porque inclusive está en dibujito animado, pero les gusta. A mí no es el tipo de humor que me gusta. Ya lo sé. Sí, pero bueno, no le niego sí su talento, toda su gesticulación. No, pero además tiene algo, su impronta. Vamos a hablar de Mr. Bean. Además tiene algo característico en él, por lo menos lo que él hace, que él es malo. Es malo. Lo que pasa es que te reís de su maldad. Claro, sí, es cierto. ¿Me entendés? O sea, yo me acuerdo, por decir una tontería, estaba en la fila, como había mucha fila, a él no le gusta hacer la cola, le pega al de adelante del otro, el otro que fue el de atrás, se agarra la trompada, entonces él, como se agarra la trompada, él pasa. Claro, es malo. O sea, genera cuestiones de maldad y eso genera mucha risa. Sí, seguro. Bueno, hay muchos inclusive dibujitos animados que son malos. Hay dibujitos animados. Que son malos. Sí. Pero son que después los terminás queriendo, por supuesto. Correcaminos. El Correcaminos. Estaba justamente, mira, ya estamos sincronizados. Estaba pensando en el Correcaminos. Sí. Tal cual. Sí, hay muchos que son malos. Seguro. Lo que pasa es que, bueno. O que tienen características polémicas también, ¿no?
Claro. Eh, Yo me acuerdo de Mr. Bean también, llega a una sala que tenía que hacerse atender porque se le había quedado una pava metida dentro de la mano. No se la podía sacar. Ya eso te causaba gracia. sí, sí, sí. Pero- No, sí, obviamente. Aparte que con su propio cuerpo te hace reír, es un montón. Claro. No necesita mucho artilugio, así que Claro, y se sienta al lado de una chica que estaba toda enyesada, los dos brazos, las dos piernas. Y entonces él vio el número que tenía y el número que habían llamado estaba re lejos de lo que le tocaba a él. Como la otra chica que estaba sentada al lado de él tenía los dos brazos enyesados, tenía el número en la mano, en la punta de los dedos, porque no podía moverse. Y que hizo le sacó. se le sacó. Le sacó Es malo, y es le malo. puso el de él. Entonces Es malo, lo sí. llamaron antes. O a él. cuando viaja en avión, sí, lo he visto, No, lo he es una visto. cosa loco, es de loco. Sí, Pero está bueno, muy Emi, bueno. es así. Bueno, tienen mucho éxito los recortes de esta sección en YouTube. Mariana May, Mirá. periodista en YouTube, tiene mucho éxito, así que mírenlo. Bueno, Si no me lo vieron alegro. ahora o lo quieren volver a ver, Me lo alegro. subimos ahí. Sabés que yo no veo esas cosas, pero Pero sí, acá lo miramos Porque todos. soy un- Todos. Ya te vamos a enseñar, Miguel, es por muy favor. importante YouTube. 15 y 23 minutos, 1126696152. Si querés hablar de Peter Sellers o querés hablar de algún tema de ciudad, bienvenido, te escuchamos. www.radiodelpueblo.com.ar si nos estás escuchando desde tu teléfono, desde tu compu. Te esperamos acá hasta las 4 de la tarde y seguimos con más actualidad y con más comunicante de hoy. Vamos a una tanda y volvemos.